Si opinas que el hábito lector es importante, pero no sabes cómo desarrollarlo con tus hijos, con tus alumnos o contigo mismo, este episodio te interesará. Estás en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. A continuación, Javier Martínez, interlocutor. Bienvenidos al cuarto episodio de esta quinta temporada. Como ya saben, hoy hablaremos acerca de el hábito lector, este importante hábito que nos permite leer periódicamente documentos y con esto desarrollar el gusto y el goce de la lectura. Así que, como siempre, pues vamos a empezar. Mi nombre es Javier Martínez y el primer tema que vamos a desarrollar es, para empezar, definir qué es el hábito lector. Es una tendencia regular y repetitiva a la lectura de material escrito. Se trata de una actividad voluntaria que se convierte en una parte normal de la rutina diaria en la que una persona dedica tiempo y atención a la interpretación de textos con diversos propósitos, tales como el entretenimiento, la información, el aprendizaje o la introspección. Aquí hay dos temas interesantes en esta definición. El primero es que es una actividad voluntaria. En otras palabras, no podemos imponer este hábito en otras personas, aunque sí hay herramientas para lograr desarrollarlo, y es precisamente lo que vamos a abordar hoy. El otro tema es el de la interpretación de textos de diversos tipos, y esa es otra cuestión. La diversidad va a ser importante para que cada lector encuentre precisamente el tipo de texto que le interesa, porque obviamente no a todos nos interesa el mismo tipo de documentos. La cuestión es tener la habilidad para leerlos y comprenderlos todos. El hábito lector fomenta el desarrollo de habilidades de comprensión, concentración, vocabulario y pensamiento crítico, y es una forma valiosa de ampliar los conocimientos y perspectivas personales. Además, la lectura puede ser una experiencia muy satisfactoria y enriquecedora por sí misma. En otro sentido, la lectura tiene muchos beneficios, no solamente para comprender el texto, y esto es algo importante. Hace tiempos yo tenía una amiga que precisamente estaba en contra o no creía que el hábito lector fuera capaz de desarrollar habilidades que a ella le interesaran. Ella era ingeniera y pues varias veces discutimos al respecto. Ya que realmente desde cualquier profesión, y voy a dar ejemplos concretos, es necesario aprender. Mire, si en la profesión que usted ejerza hay documentos escritos, usted necesita comprensión lectora. Y la comprensión lectora única y exclusivamente se obtiene a través del hábito lector. Otra cuestión importante, y se lo digo por ejemplo mucho a mis alumnos de traducción, es que si yo no comprendo un texto, no puedo traducirlo. Así de simple, obviamente. Si no, sería una traducción mecánica, como podría ser cualquier aplicación que actualmente uno encuentra en línea por montones, sino que se requiere precisamente esa intervención de la mente que entiende el documento para después traducirlo, obviamente, a otro idioma. Y esa comprensión, de verdad, solamente se puede obtener leyendo. O por ejemplo también para el análisis lingüístico de cualquier documento, pues también la lectura es altamente importante. Pero en fin, ¿qué beneficios me da el hábito lector? Por ejemplo, mejora la comprensión lectora, pues al leer con mayor regularidad se fortalece la capacidad de comprender y analizar textos complejos. También aumenta el vocabulario. La lectura de material variado introduce nuevas palabras y frases a nuestro vocabulario. Otro beneficio es que desarrolla la imaginación. La lectura de ficción, por ejemplo, puede estimular la imaginación y mejorar la capacidad de visualización.
Otro de los beneficios es que fomenta el pensamiento crítico, y de eso vamos a abordarlo, a retomar el tema más adelante, pues al leer y analizar textos se desarrolla la habilidad de pensar de manera crítica y evaluar argumentos y perspectivas. También reduce el estrés, porque la lectura puede ser una forma relajante de escapar de los problemas y del estrés del día a día. Y, por supuesto, también mejora la memoria, pues al prestar atención y retener información al leerla, se fortalece la memoria a largo plazo. Otro de los beneficios es que amplía los conocimientos. La lectura de material informativo puede enseñar nuevos conceptos y ampliar los conocimientos sobre una amplia gama de temas. También fomenta la empatía, pues la lectura de ficción, por ejemplo, puede ayudar a desarrollar la empatía al permitirle a una persona experimentar perspectivas y emociones diferentes a las propias. En otras palabras, nos abre el mundo y la mente a otras formas de pensar, a otras experiencias. Es como viajar, digámoslo así. Actualmente está muy de moda, por así decirlo, aunque esta moda lleva ya un siglo más o menos, viajar y conocer el mundo, y teóricamente esto nos abre la mente y nos enseña y aprendemos. Bueno, exactamente lo mismo es leer, y bueno, con otras ventajas que también viajar tendrá sus propias ventajas. En lo personal no soy fan de los viajes menos turísticos, pero leer pues obviamente tiene similares beneficios. Y entre ellos está también que proporciona entretenimiento. La lectura puede ser una forma divertida y entretenida de pasar el tiempo. En fin, el hábito lector y la lectura en general también puede llegar a ser incluso una herramienta valiosa para aprender nuevos conocimientos y habilidades, como las siguientes. Se puede aprender y adquirir nuevos conocimientos como perspectivas, ideas, ¿verdad? Que pueden ayudar a los lectores a ampliar horizontes y a enriquecer sus vidas. Esto porque a través de la lectura los lectores pueden aprender nuevos hechos y conceptos sobre una amplia gama de temas, desde la ciencia y la tecnología hasta la historia y la política. Además, la lectura puede ayudar a los lectores a desarrollar habilidades críticas como la comprensión de textos complejos y la capacidad de analizar y evaluar argumentos. Recordemos que la lectura también puede ser una herramienta valiosa para mejorar las habilidades lingüísticas y comunicativas, ya que permite a los lectores ejercitar su comprensión del lenguaje y mejorar su vocabulario. Además, la lectura de obras literarias de calidad puede ayudar a los lectores a desarrollar su capacidad de escribir y comunicarse de manera efectiva. Usted en su trabajo tiene que mandar correos, tiene que escribir cartas, tiene que escribir informes. Leer es precisamente lo que lo va a permitir mejorar en ese sentido. Y recordemos que muchas veces, sin importar el trabajo que tengamos, arquitecto, ingeniero, veterinario, pediatra, muchas veces el prestigio profesional está ligado precisamente a esos documentos que publicamos. Y si están mal escritos, pues aunque seamos el mejor pediatra del mundo, eventualmente podemos llegar a tener una mala evaluación de nuestro trabajo o de nuestra perspectiva profesional, precisamente por ser incapaces, digámoslo así, de escribir un par de páginas coherentemente. Además, la lectura puede ser una experiencia enriquecedora en sí misma que puede ayudar a los lectores a desarrollar su creatividad, su capacidad de empatía y su comprensión del mundo. Esto porque al leer sobre personajes y situaciones diferentes, los lectores pueden aprender a ver el mundo desde perspectivas distintas a la suya, lo que puede ayudarlos a desarrollar una mente más abierta y comprensiva. Como les dije, les quería dar algunos ejemplos prácticos y concretos de cómo el hábito lector puede ayudarnos en nuestras profesiones, ya sean estas relacionadas con la literatura, las ciencias sociales o cualquier otro trabajo. Encontré algunos ejemplos. Obviamente no puedo abordar todas las profesiones, pero aquí van algunas ideas. Para los abogados, ellos deben leer y comprender contratos y leyes complejas para poder asesorar a sus clientes y llevar a cabo argumentos legales. ¿Qué mejor que tener un hábito lector que les permita desarrollar estas competencias? En el caso de los médicos, deben estar al tanto de los últimos desarrollos en su campo, y esto puede lograrse a través de la lectura de investigaciones y estudios médicos. En el caso de los profesores,
Deben leer material relacionado con su asignatura para poder preparar las lecciones informativas y estar al tanto de las últimas investigaciones y tendencias en su campo. Y más allá de eso, yo diría que incluso tienen la obligación ética de dar el ejemplo de lectura a sus alumnos. Otro caso sería el de los jefes de empresas, quienes deben leer informes financieros, estudios de mercado y otros documentos importantes para tomar decisiones informadas y llevar a su empresa hacia el éxito. Los investigadores, por ejemplo, también deben leer artículos y estudios relacionados con su campo para estar al tanto de las últimas investigaciones y tendencias y poder contribuir así a su propio trabajo. Los periodistas, no digamos, obviamente tienen que leer y comprender informes y documentos para poder investigar y escribir artículos informativos y precisos y bien redactados. Los ingenieros, por ejemplo, deben leer manuales técnicos, estudios relacionados con su campo para diseñar y construir proyectos de manera efectiva. Y por último, el caso de los psicólogos, quienes deben leer investigaciones y estudios relacionados con su campo para entender mejor los comportamientos humanos y así ayudar a sus pacientes. Conocemos ahora la importancia del hábito lector en cualquier campo en el que nos desarrollemos profesionalmente. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo puedo desarrollar ese hábito lector? Bueno, depende del caso. Enfoquémonos primero en el caso que les mencionaba de los docentes que tienen la labor ética de formarlo y de dar el ejemplo. Acá van algunas sugerencias de cómo conseguir desarrollar este hábito entre sus alumnos. La primera es el modelado. En otras palabras, hay que mostrar a los estudiantes la importancia de la lectura al leer en clase y compartir sus experiencias de lectura personales, las cuales pues obviamente no va a tener si usted mismo no tiene un hábito lector. Otra forma es fomentar la elección. En otras palabras, permitan a sus estudiantes elegir los libros que desean leer y proporcionen una selección variada de material para satisfacer los intereses y niveles de lectura de todos los estudiantes. Yo, en lo personal, he escuchado muchas críticas, por ejemplo, a docentes que imponen un libro y obligan a que toda la clase lea el mismo libro. Me parece bastante acertado que tampoco podemos dejar abierta la elección, porque entonces puede ser que terminen leyendo libros que no sean necesariamente educativos o bueno, que llenen nuestras expectativas de lo que sería la literatura. Pero en ese caso, podríamos dejar, por ejemplo, por unidad, por semana o por mes, 10 opciones, dentro de las cuales los niños pueden elegir una o dos. Y por supuesto ir cambiando las opciones conforme vayan avanzando durante el ciclo escolar. Otra forma de fomentar el hábito lector entre los estudiantes es crear un ambiente de lectura acogedor. En otras palabras, hay que establecer una zona de lectura en el aula y fomentar un ambiente tranquilo y sin distracciones para la lectura. También podríamos organizar discusiones en grupo, donde se discutan los libros que los estudiantes han estado leyendo y así fomentar la comprensión y la reflexión sobre lo que se le ha leído. También podríamos organizar proyectos relacionados con la lectura, como por ejemplo relacionados con el currículum, escribir reseñas de libros, dramatizaciones o presentaciones sobre los libros que los estudiantes han leído. También se podría establecer objetivos de lectura. En otras palabras, establecer metas de lectura y proporcionar oportunidades para que los estudiantes compartan lo que han leído y lo que han aprendido. También podríamos asignar tiempo para la lectura dentro del horario y fomentar así que los estudiantes lo utilicen para leer. Es importante también celebrar la lectura. En otras palabras, celebrar los logros de cada estudiante al terminar un libro o la superación de un objetivo de lectura. Cierta cantidad de páginas, llegar a cierto capítulo del libro, por ejemplo. Ahora bien, si usted es padre de familia y quiere fomentar el hábito lector entre sus hijos, aquí van algunas sugerencias organizadas por la edad. Pero antes de empezar, quiero otra vez recalcar el ejemplo. Si usted no lee en casa, si sus hijos no lo ven nunca con un libro, o si usted los obliga a leer mientras está en la computadora o viendo redes sociales en el teléfono,
de entrada le digo, no va a funcionar. Es realmente relevante que usted durante ese mismo tiempo lea. Y sobre todo, por favor, leer no es un castigo, ¿sí? No lo utilice como una forma de castigar porque lo único que va a lograr es que el niño odie la lectura. En fin, van acá algunas sugerencias para aquellos que tienen hijos pequeños de 0 a 3 años. Lea a su hijo antes de dormir todas las noches. Esto ayuda a crear una rutina y asocia la lectura con el descanso y la comodidad. También puede comprar libros para bebés con texturas diferentes, colores brillantes y sonidos para estimular los sentidos de su hijo. También puede hacer de la lectura una actividad divertida y animada, por ejemplo, imitando los animales o haciendo preguntas sobre las imágenes. Esto es muy importante, las imágenes en los libros infantiles están para eso y muchas veces amplían la información. Entonces, muchas de las preguntas o reflexiones que haga el niño pueden estar relacionadas con la imagen. Esto, claro, para los niños pequeños, como se dijo al inicio. Y también se sugiere el uso de bibliotecas públicas para que el niño seleccione los libros que le interesan o explore diferentes géneros y temas. Yo sé que en Guatemala, y estoy casi seguro que en el resto de América Latina, tenemos problemas con las bibliotecas públicas. Lamentablemente vivimos en países donde debemos sobrevivir, así que usualmente no hay dinero estatal ni privado para este tipo de instituciones, al menos es el caso de Guatemala, pero tal vez se encuentre alguna biblioteca privada o en la misma institución, escuela, etcétera, donde estudien sus hijos, puede ser que haya una biblioteca y en ese caso puede precisamente utilizarla para esto. Si sus hijos están un poco más grandes, digamos de 4 a 8 años, las actividades que sugiero son las siguientes. Primero, alentar a su hijo a seleccionar libros que le gusten y le interesen. Imponer es una mala idea. Leer juntos y discutir los libros haciendo preguntas y compartiendo opiniones. Esto es importante. Mientras va en el tráfico, por ejemplo, a dejar a sus hijos a la escuela, puede utilizar esos minutos para hablar del libro que acaban de leer o el que leyeron la noche anterior, por ejemplo. Puede incentivar también a su hijo a hacer preguntas sobre lo que leen y a buscar respuestas en otros libros o recursos. Puede permitir a su hijo también elegir un libro para llevar a la escuela y compartir con sus compañeros. No solamente juguetes, por ejemplo, no solamente el celular o, por ejemplo, algún dispositivo electrónico, sino que también libros. Y de hecho está ayudando a otros padres que tal vez estén en la misma misión. Y por supuesto, como ya les decía, utilizar la biblioteca del instituto o escuela para que seleccione los libros que sean de su interés. Si usted ya tiene hijos bastante más grandes que sean adolescentes, le sugiero lo siguiente. Alentar a los hijos a interesarse por nuevos géneros literarios que tal vez sean más de su gusto, como por ejemplo las novelas gráficas, los libros de ficción o incluso el formato de los libros electrónicos. En mi experiencia personal, mi hija precisamente está en esa etapa donde prefiere por sobre todo los libros electrónicos. Aclaremos acá que un PDF no es un libro electrónico, tiene otras características y ya tenemos en este podcast un episodio sobre qué son y cómo funcionan los libros electrónicos, así que los invito a buscarlo. En el caso de adolescentes, como les decía, también se requiere o se sugiere fomentar la discusión sobre los libros que están leyendo y que compartan sus pensamientos y opiniones, así como incentivar la participación en clubes de lectura o actividades relacionadas con la lectura en la escuela o incluso en la comunidad, por ejemplo. Tal vez hay un salón de uso comunal o aquí en Guatemala, por ejemplo, hay clubes que organizan las municipalidades locales. Ahí podría organizarse este tipo de actividades. También se sugiere proporcionar acceso a una variedad de materiales de lectura, incluyendo libros electrónicos e incluso audiolibros. Creo que esta temporada tendremos un especial sobre audiolibros, ya que escuchar audiolibros también es leer. No hay que hacerlo de menos. Por ejemplo, en lo personal, me gusta mucho jugar videojuegos mientras escucho audiolibros y de verdad se les puede poner atención. Entonces, por ejemplo, podría ser algo que vaya motivando con sus hijos, sobre todo aquellos que gustan de los juegos electrónicos, de los videojuegos. Y por supuesto, es importante celebrar los logros de su hijo en la lectura.
al terminar cierto objetivo o alcanzar el objetivo o al terminar un libro. Lo importante aquí es establecer un ambiente de apoyo, así como fomentar una actitud positiva hacia la lectura y que ésta sea una experiencia divertida y significativa. Bien, si no es su caso que es profesor o no es su caso que tenga hijos, sino que le interesa desarrollar usted mismo el hábito lector, aquí le dejo algunas ideas que podrían serle de ayuda. Lo primero es, como en los casos anteriores, fomentar la variedad. Recuerde que no existe un solo tipo de libro, un solo tipo de libro. De repente usted ha leído libros que no le interesaban. Puede ser que lo hayan obligado en la escuela a leer poesía cuando los suyos sean novelas de detective, por ejemplo. O empiece con algo que le llame la atención. Por ejemplo, cómics. ¿Por qué no? También son material literario. La otra cuestión es hacerlo accesible. En otras palabras, no busque el libro más complicado, el que no encuentra que venden por ningún lado. Busque soluciones sencillas. Pueden ser libros electrónicos, como les dije, pueden ser audiolibros. Aproveche el tiempo. De repente en el tránsito tiene que hacer un viaje largo o no sé, en alguna otra actividad mecánica donde no tenga que estar poniendo mucha atención, puede escuchar un audiolibro y tomar el placer por la lectura. También les sugiero compartir intereses. En otras palabras, encontrar libros y temas que sean relevantes a los intereses de adultos y discutir con ellos precisamente sobre lo que tratan. Hacer, que tiene que ver con lo anterior, de la lectura una experiencia social. En otras palabras, reunirse con personas que también leen. Esto pueden ser clubes de lectura, puede ir a, por ejemplo, en muchos cafés literarios hacen clubes o en internet puede encontrar en Facebook, por ejemplo, clubes de lectura. Hay lives, por ejemplo, donde se discuten libros también en internet. En la mayoría de librerías seguramente tendrán algún grupo de discusión literaria y participar en ellos para ir haciéndose de amigos que precisamente tienen ya este hábito y lo van a apoyar y lo van a guiar y lo van a inspirar sobre todo a conseguir este hábito. Otra sugerencia es alentar su autodirección. En otras palabras, tomar el control de su propia educación y para ello buscar los recursos y los libros que le interesen. ¿Tiene usted algún interés específico de su carrera o alterno a su profesión? Pues desarróllelo y precisamente con la lectura. Y por supuesto, celebrarse a sí mismo el progreso alcanzado. ¿Alcanzó su meta de la semana? ¿Alcanzó a terminar el libro? Celébrelo de muchas maneras, comprándose un cafecito, un pastelito, felicitándose a sí mismo, tomándole foto y subir al libro y subirlo en redes sociales, celebrarlo de alguna manera para sentir también usted que está desarrollando y alcanzando este hábito. Esto está de la mano con ponerse metas de lectura y alcanzarlas, obviamente. Si usted está desarrollando este hábito en otras personas, también podría funcionar ofrecerles incentivos de algún tipo, ¿verdad? Por ejemplo, descuentos en libros, algún regalito, alguna actividad especial al alcanzar ciertas metas u objetivos, ¿verdad? Lo importante aquí es que la lectura mejorará su calidad de vida. También generalmente se puede hablar de una sociedad más alfabetizada. Esto va a ayudarlo también a tener una mejor salud mental y una conciencia cultural mucho más amplia. Y por último, quisiera desarrollar el tema del hábito lector como una herramienta para fines específicos. Por ejemplo, una herramienta para comprender la sociedad en la que vivimos. La literatura es un reflejo de la sociedad en la que se produce, eso ya lo sabemos. A través de sus personajes, temas y tramas, los escritores pueden explorar y capturar las ideas, las preocupaciones y las experiencias de la sociedad en la que viven. La literatura puede reflejar las realidades sociales, políticas y culturales de una época y puede proporcionar incluso una visión única y profunda de la sociedad en la que se produce. Además, la literatura puede tener un impacto significativo en la sociedad, moldeándola y formándola de muchas maneras.
Los escritores pueden utilizar sus obras para cuestionar las normas y valores sociales, para fomentar la reflexión y la discusión, y para inspirar el cambio y la acción. A través de su arte, los escritores pueden desafiar las opiniones dominantes y ofrecer nuevas perspectivas y soluciones a los problemas sociales. La literatura, por lo tanto, puede ser una forma poderosa para el cambio y la transformación en la sociedad. Así que, si queremos conocer mejor la sociedad en la que vivimos, por qué suceden las cosas, por qué las cosas están como están, por qué la gente vota de cierta manera, por qué se comportan de cierta manera, en la literatura encontraremos reflejos, hipótesis que nos expliquen también por qué suceden las cosas, que seguramente han venido sucediendo de la misma manera desde hace bastante tiempo. El hábito lector y la lectura en general también pueden ser precisamente un motor del cambio social, porque el desarrollo del hábito lector puede tener un impacto significativo en la sociedad. Como por ejemplo, mejora la alfabetización. Por ejemplo, un estudio realizado por la UNESCO en el 2002 encontró que los países con una alta tasa de lectura también tenían tasas más altas de alfabetización. Por lo tanto, la lectura es una herramienta clave para mejorar la alfabetización y el conocimiento en general. El hábito lector también mejora la salud mental. En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Estados Unidos, se encontró que la lectura puede ayudar a reducir el nivel de estrés y mejorar la salud mental, porque esta es efectiva para escapar de la realidad y relajarse. También la lectura fomenta la empatía y la comprensión cultural, puesto que la lectura de obras literarias de diferentes culturas y épocas puede ayudar a fomentar la empatía y la comprensión. Un estudio realizado por la Universidad de California encontró que los jóvenes que leían obras literarias multiculturales tenían una mayor comprensión y empatía hacia otras culturas. Aquí necesito hacer un comentario. Leer es bueno y la gran mayoría de libros son buenos, pero también debemos cuidar un poquito qué y a quién estamos leyendo, ¿sí? El hecho de que esté impreso no quiere decir que sea un buen libro. Un buen libro no solo en el sentido de calidad literaria, sino también una buena idea leerlo, por ejemplo. No todos los libros nos proponen ideas realmente que nos lleven a una inclusión o a una empatía cultural, sino que pues lamentablemente también hay libros que nos llevan al otro extremo del racismo, la xenofobia y la discriminación. Pero en fin, en cuanto a la sociedad, la lectura también puede llegar a mejorar la economía. Por ejemplo, el Ministerio de Educación de Finlandia encontró que los países con una tasa más alta de lectura también tienen una economía más fuerte. La lectura puede ayudar a mejorar las habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, lo que puede tener un impacto positivo en la economía. Y por supuesto, leer y tener hábito lector fomenta la creatividad y la innovación. Según un estudio realizado por la Universidad de Buffalo, los niños que leen con frecuencia son más creativos y más propensos a tener ideas innovadoras. Lo importante acá es que la lectura siempre tiene un impacto, bueno, no siempre, la mayoría de veces, un impacto positivo en la alfabetización de una sociedad, la salud mental general y lleva a la comprensión cultural, a una mejor economía y a desarrollar la creatividad y la innovación. Otro gran beneficio del hábito lector es que se desarrolla el pensamiento crítico. La lectura constante y regular de diferentes tipos de textos, incluyendo noticias, libros, ensayos y artículos, permite a los lectores evaluar la información y desarrollar su capacidad para analizar y cuestionar la información que reciben. Al leer textos que presentan diversos puntos de vista y perspectivas, los lectores pueden desarrollar una comprensión más amplia y profunda de los temas y ampliar sus horizontes intelectuales. Por otro lado, la lectura también ayuda a mejorar la capacidad de los lectores para identificar argumentos y razonamientos ilógicos y para desarrollar habilidades de análisis y evaluación crítica. Por ende, a medida que los lectores se familiarizan con diferentes estilos y enfoques de escritura, pueden mejorar su capacidad para identificar y evaluar la validez de las argumentaciones y las afirmaciones.
Al desarrollar estas habilidades, los lectores pueden mejorar su capacidad para tomar decisiones informadas y formar opiniones fundamentadas y críticas. Entonces, la lectura, al crear o al generar un criterio o un pensamiento crítico, nos permite evaluar la información, desarrollar capacidades para analizarla y cuestionarla, así como que nos permite tomar decisiones informadas y formar mejores opiniones críticas con fundamento. Por último, vale la pena desarrollar un poco el tema de cómo el hábito lector y la lectura en general nos ayuda a mejorar la salud mental y el estrés. Por ejemplo, la concentración en una historia puede ayudar a los lectores a liberar la tensión y reducir la ansiedad, lo que puede mejorar su estado de ánimo y su bienestar en general. Además, la lectura puede ser una forma de relajación afectiva. Al leer, los lectores pueden liberar la tensión en su cuerpo y mente, lo que puede ayudarlos a dormir mejor y a enfrentar los desafíos del día a día con más energía y claridad. La lectura también puede ayudar a los lectores a desarrollar habilidades para manejar el estrés, la ansiedad y enseñarles técnicas de relajación y de pensamiento positivo. Este es el caso de la catarsis, que también lo hemos desarrollado en episodios anteriores. En conclusión, la lectura puede ser una herramienta valiosa para mejorar la salud mental y reducir el estrés, al permitir a los lectores escapar de su vida cotidiana y sumergirse en un mundo completamente nuevo. La lectura puede ayudarlos a liberar la tensión, mejorar su estado de ánimo y desarrollar habilidades para manejar el estrés y la ansiedad. Por lo tanto, desarrollar el hábito lector puede ser una inversión valiosa en la salud mental y en el bienestar en general. Espero de alguna manera haberlos inspirado a desarrollar todavía más ese hábito lector. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez, que pueden seguir este podcast en las redes sociales con el usuario @casama con H al final en Facebook, Twitter e Instagram, así como @editorialcasama en TikTok. Y ya que andan por ahí, sigan también por favor a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea. Como saben, las temporadas anteriores de este podcast los pueden encontrar también escritos como blog en la página de la editorial www.casama.com. Espero que les haya gustado este episodio y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Gracias a 1900 Radio en Línea. Cada jueves a las 7 de la noche se transmite este programa y cada viernes es viernes de charlas. Porque gracias a la editorial Casama encontrarás un nuevo episodio en Spotify, YouTube y otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @casama.